Esperamos que disfrute del conmovedor giro de esta historia. El amor mostrará la belleza de la vida. Si le gusta, suscríbase a nuestro canal. La lluvia castigaba los cristales del pequeño apartamento en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, mientras Luisa Rivera intentaba, sin éxito, equilibrar las cuentas esparcidas sobre la mesa de la cocina. Del cuarto contiguo llegaba el sonido de la televisión a todo volumen. Su madre, doña Teresa, veía por tercera vez en el mismo día el mismo programa de cocina, sin recordar que ya lo había visto antes. La enfermedad de Alzheimer avanzaba silenciosamente, borrando recuerdos y transformando a la mujer fuerte que Luisa había conocido en una sombra confusa de sí misma. «Hija, ¿qué hora es? Necesito preparar el almuerzo para tu padre». La voz de doña Teresa resonó por el pasillo, trayendo consigo el peso de la realidad. Su padre había fallecido hacía más de 5 años, pero en la mente fragilizada de su madre, él aún volvería del trabajo con hambre. «Todavía es temprano, mamá. Ya almorzamos, ¿recuerdas? Ahora es casi la hora de cenar». Luisa respondió, tragando el nudo en la garganta. Cerró la calculadora del celular, desistiendo de hacer milagros matemáticos. El saldo negativo seguía allí, implacable como la lluvia que no daba tregua. Formada con honores por la UBA, Luisa era considerada una de las arquitectas más prometedoras de su generación. Sus proyectos sostenibles habían ganado premios y menciones en revistas especializadas. Pero, ¿de qué servía el reconocimiento cuando las puertas de los grandes estudios se cerraban al saber que ella no podría hacer horas extras o viajar por trabajo? Entendemos su situación, pero necesitamos a alguien con disponibilidad total, era lo que siempre oía. El celular vibró. Era Marcia, su amiga de la facultad, ahora socia de un estudio de renombre. «Luisa, sé que me vas a matar, pero Fernando Morales canceló a última hora. La presentación para el Grupo Montero es mañana a las 9:15 y nadie conoce el proyecto como tú, que ayudaste a desarrollarlo. Por favor, dime que puedes sustituirlo». Luisa miró el calendario donde marcaba en rojo: examen neurológico. Teresa, 9:30. Era la tercera reprogramación. La lista de espera para el especialista por el plan de salud era interminable. «Marcia, no puedo. Es el examen de mi madre». «Lu, es el Grupo Montero. ¿Sabes lo que eso significa? Es el mayor conglomerado de construcción del país. Están buscando un nuevo director de proyectos sostenibles. Puede ser tu gran oportunidad». El silencio pesó en la línea. Luisa sabía lo que aquella oportunidad representaba. El Grupo Montero, comandado por el enigmático Bernardo Montero, era conocido por transformar profesionales en estrellas del mercado. «Voy a ver qué puedo hacer. Te llamo después». Colgó y caminó hasta el cuarto de su madre. Doña Teresa sonreía a la TV como si conversara con un viejo amigo. «Mamá, necesito resolver una cosa del trabajo mañana. Patricia se quedará contigo. ¿Está bien?» Teresa miró a su hija sin reconocerla completamente. «¿Tú eres amiga de Luisa? Ella es arquitecta, ¿sabías? Tan inteligente, mi hija». Con el corazón partido, Luisa llamó a Patricia, la cuidadora que venía cuando ella podía pagar. Una deuda más para la colección. A la mañana siguiente, el cielo de Buenos Aires continuaba gris, pero la lluvia había dado una tregua. Vestida con su único traje bien cortado, cabellos recogidos en un elegante moño, Luisa parecía otra persona. La presentación para el Grupo Montero sería en la sede de la empresa, un imponente edificio espejado en la avenida 9 de Julio. «Estás increíble, Lu. Sabía que podía contar contigo». Marcia la recibió en la puerta de la sala de reuniones. «El examen de mi madre fue reprogramado para la próxima semana. Espero que valga la pena». Luisa ajustó la carpeta con los proyectos. «¿Quiénes estarán presentes?» «La directiva completa, inclusive». Marcia bajó la voz dramáticamente. «Bernardo Montero en persona». «¿Montero vendrá?» Pensé que rara vez aparecía en las reuniones. Al parecer, el proyecto de sostenibilidad llamó su atención. «Es tu oportunidad, Lu». La sala de reuniones era imponente, con una mesa de madera maciza y una vista privilegiada de la ciudad. Ejecutivos en trajes caros ocupaban casi todas las sillas cuando Marcia y Luisa entraron. En el centro, como un rey en su corte, estaba Bernardo Montero. Alto, con sus casi 40 años,
cabellos negros meticulosamente peinados y ojos que parecían analizar y catalogar cada detalle del ambiente, Bernardo era el tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz para ser oído. El poder emanaba de él naturalmente, como un campo magnético. Decían que había transformado la constructora de su padre en un imperio tras asumir el mando a los 30 años. Pero también decían que nunca lo habían visto sonreír genuinamente. Señores, esta es Luisa Rivera, la arquitecta responsable del desarrollo del proyecto sostenible que presentaremos hoy. Marcia introdujo. Durante la próxima hora, Luisa expuso cada detalle del proyecto con la pasión de quien realmente creía en lo que hacía. Era un complejo residencial totalmente autosostenible, con aprovechamiento de agua de lluvia, energía solar y áreas verdes integradas. Y así, logramos reducir el impacto ambiental en un 70% comparado con los modelos tradicionales, manteniendo el costo solo un 12% por encima del mercado, con retorno garantizado en 5 años. Concluyó, percibiendo que había hablado sin interrupción por casi una hora. El silencio que siguió era palpable. Bernardo Montero la miraba con una expresión impenetrable. Finalmente habló. Impresionante, señorita Rivera. Veo pasión y competencia en su trabajo. Sin embargo, hizo una pausa, girando lentamente el bolígrafo entre sus dedos. Tengo algunas preocupaciones en cuanto a la viabilidad económica a gran escala. Lo que siguió fue un intenso debate técnico. Para sorpresa de los presentes, Luisa no retrocedió. Defendió cada punto con datos y proyecciones precisas, rebatiendo los cuestionamientos de Montero con una seguridad que hacía mucho no sentía. Señor Montero, con todo respeto, si seguimos construyendo como lo hacemos hoy, no habrá mercado inmobiliario viable en 50 años. Lo que propongo no es solo sostenible ambientalmente, sino económicamente también. Una leve sonrisa casi imperceptible surgió en los labios de Bernardo. Interesante. Me gustaría continuar esta conversación en privado, señorita Rivera. Mi oficina, después de la reunión. Cuando todos se retiraron, Marcia apretó el brazo de Luisa con fuerza. Él nunca llama a nadie a su oficina privada. ¿Qué hiciste? Solo dije la verdad. Luisa respondió intentando calmar su corazón acelerado. La oficina de Bernardo Montero era exactamente como ella imaginaba. Minimalista, con tonos de gris y negro, grandes ventanas y una vista panorámica de Buenos Aires. Ninguna foto personal, ningún objeto que revelara algo sobre el hombre detrás del imperio. Siéntese, por favor, indicó un sillón de cuero. ¿Café? Sí, gracias. Mientras servía 2 tazas, Bernardo habló sin mirarla. Hice una investigación sobre usted, señorita Rivera, formada con honores, premios de innovación, menciones en revistas especializadas. Sin embargo, trabaja como freelancer para pequeños estudios, muy por debajo de sus capacidades. ¿Por qué? La pregunta la tomó desprevenida. Circunstancias personales me obligan a tener un horario más flexible. ¿Su madre? Afirmó, no preguntó. Al ver la expresión sorprendida de Luisa, explicó. Como dije, hice una investigación. Doña Teresa Rivera, 68 años, diagnosticada con Alzheimer hace 3 años. Usted es hija única y la cuida sola. Luisa sintió una mezcla de indignación y malestar. No sabía que mi vida personal era relevante para una discusión profesional, señor Montero. Todo es relevante cuando estoy a punto de hacer una propuesta que puede cambiar 2 vidas. Se sentó frente a ella, los ojos fijos en los suyos. Estoy impresionado con su trabajo, señorita Rivera, no solo con su competencia técnica, sino con su pasión y coraje. La quiero en el Grupo Montero. El corazón de Luisa se aceleró. Era la oportunidad que esperaba hacía años. Sin embargo, continuó, necesito dedicación total, viajes internacionales, horas extras, disponibilidad completa, algo que, con su situación actual, sería imposible. La esperanza se marchitó tan rápido como surgió. Entiendo. Gracias por la sinceridad, señor Montero. No he terminado. Bernardo colocó sobre la mesa una carpeta. Tengo una propuesta alternativa, una que resolvería sus problemas y atendería a una necesidad personal mía. Intrigada, Luisa abrió la carpeta. Dentro había documentos detallados sobre una clínica especializada en Alzheimer, considerada la mejor del país,
ubicada en un barrio noble de Buenos Aires. Anexados estaban contratos de trabajo, un apartamento en el barrio de Recoleta y detalles de un paquete financiero que haría desaparecer sus deudas instantáneamente. No entiendo. Bernardo se levantó y caminó hasta la ventana, observando la ciudad que parecía pequeña allá abajo. Tengo 39 años, señorita Rivera. Construí un imperio, pero no tengo a nadie a quien dejárselo. No tengo tiempo ni inclinación para relaciones convencionales, pero necesito un heredero. El silencio que siguió era denso como la niebla. Estoy proponiendo un acuerdo. Se giró para mirarla. Usted tendrá un hijo mío. A cambio, garantizo el mejor tratamiento para su madre. Cancelo todas sus deudas. Le ofrezco un apartamento adecuado para ustedes y la coloco en posición destacada en mis proyectos. Su carrera finalmente alcanzará el potencial que merece. Luisa sintió como si el aire hubiera sido succionado de la sala. Está pidiéndome que sea no una madre de alquiler. Bernardo la interrumpió. Sería la madre de mi hijo con todos los derechos legales, solo sin involucramiento emocional entre nosotros. Un acuerdo puramente racional, beneficioso para ambas partes. Esto es absurdo. Luisa se levantó indignada. No soy un producto a la venta, señor Montero. Ni la estoy tratando como tal. Estoy ofreciendo una solución práctica para problemas reales. Usted mantendría su independencia, su carrera, y su madre tendría el mejor tratamiento posible. Piense en ello como una asociación estratégica. Una asociación donde yo quedaría embarazada de un extraño, de un hombre sano, exitoso, que garantizaría el futuro del niño y el suyo, sin compromisos románticos, sin expectativas irreales, solo un acuerdo claro, con beneficios mutuos. Luisa tomó su bolso, lista para irse. Necesito irme. Mi madre me está esperando. Piense en la propuesta, señorita Rivera. No por mí, sino por su madre, por la oportunidad de verla recibir el tratamiento que merece. Bernardo extendió una tarjeta. Mi número personal. Esperaré su respuesta hasta el final de la semana. Con las piernas temblorosas, Luisa dejó el edificio y se sumergió en la agitación de la avenida 9 de Julio. Lo que acababa de suceder parecía surrealista. Era indecente, absurdo, impensable. Sin embargo, al entrar en el metro abarrotado, la tarjeta de Bernardo pesaba en su bolsillo como si fuera de plomo. Por más absurda que fuera la propuesta, una voz pequeña y desesperada dentro de ella se preguntaba, ¿y si es la única oportunidad de salvar a mi madre? Cuando llegó a casa, encontró a doña Teresa sentada en el sofá, mirando fijamente a la puerta con expresión de pánico. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa?, gritó al ver a Luisa entrar. Soy yo, mamá. Luisa, tu hija. Mentira, mi Luisa es pequeña, tiene 7 años. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué le hiciste? Con paciencia infinita, Luisa mostró fotos, contó historias, hasta que lentamente el reconocimiento volvió a los ojos de doña Teresa. Perdón, hija. A veces me pierdo. Ella apretó la mano de Luisa con fuerza. Tengo miedo de un día perderme completamente y no encontrar el camino de regreso a ti. Aquella noche, Luisa no durmió. Se quedó observando a su madre dormir, pensando en la propuesta de Bernardo Montero. Una propuesta indecente, sí, pero también la posibilidad de darle a su madre dignidad en sus últimos años de lucidez, de ofrecerle consuelo, los mejores médicos, tratamientos que podrían retrasar lo inevitable. Cuando el sol nació, tiñendo el cielo de Buenos Aires con tonos de rosa y naranja, Luisa ya había tomado su decisión. Con manos temblorosas, tomó el celular y digitó un mensaje para el número en la tarjeta de Bernardo Montero. Necesitamos hablar sobre los términos del acuerdo. El sol aún no había roto completamente la niebla matinal cuando el coche de Bernardo Montero estacionó frente al pequeño edificio en La Boca. El chófer uniformado abrió la puerta y Bernardo bajó ajustándose el reloj de pulsera. Su rostro no revelaba emoción alguna, pero por dentro sentía una inquietud inusual. Nunca pensó que Luisa aceptaría su propuesta tan rápidamente. En el apartamento, Luisa terminaba de arreglar a doña Teresa, que hoy parecía tener un buen día. «Hija, ¿quién es ese hombre que viene a visitarnos?», preguntó mientras Luisa peinaba sus cabellos grises. «Un colega de trabajo, mamá. Tenemos un proyecto importante que discutir».
Debe ser muy importante para venir a nuestra casa un domingo, observó Teresa, demostrando una claridad que se volvía cada vez más rara. El timbre sonó a las 9 en punto. Bernardo Montero era un hombre de puntualidad obsesiva. Luisa respiró hondo, se acomodó el vestido simple pero elegante y fue a atender. Bernardo parecía fuera de lugar en el pequeño apartamento, como un leopardo en una sala de estar. Vestía ropa casual, vaqueros de diseñador y camisa social azul sin corbata, pero que probablemente costaban más que todos los muebles de aquella sala juntos. «Buenos días, señorita Rivera», saludó formalmente. «Por favor, Luisa», ella corrigió. «Entre, señor Montero». «Bernardo», respondió él siguiéndola adentro. Doña Teresa estaba sentada en el sillón de la sala, observando al visitante con curiosidad. Bernardo sorprendió a Luisa al acercarse a la señora con una sonrisa que ella no le había visto exhibir antes. «Señora Rivera, es un placer conocerla. Bernardo Montero», se presentó extendiendo la mano. Teresa sonrió. «Qué joven tan apuesto. ¿Es tu novio, Luisa?» Luisa se sonrojó intensamente. «No, mamá. Ya expliqué. Es un colega de trabajo». «Una pena». Teresa respondió con la sinceridad desconcertante que la enfermedad a veces traía. «Necesitas a alguien, hija. No puedes quedarte sola cuando yo me vaya». «Mamá, por favor. ¿A la señora le gustan las orquídeas?», Bernardo interrumpió suavemente, notando las plantas en el balcón. «Veo que tiene una colección impresionante». Los ojos de Teresa brillaron. «Sí, las cultivo desde hace más de 30 años. Aquella rosa fue la primera, un regalo de mi marido». Para sorpresa de Luisa, Bernardo se involucró en una conversación de casi 20 minutos sobre orquídeas con su madre. Demostraba conocimiento genuino sobre el tema, haciendo preguntas específicas sobre cuidados y variedades. Patricia llegó. Luisa anunció cuando la cuidadora apareció. «Mamá, voy a conversar con Bernardo en el cuarto que uso como oficina, ¿está bien?». Teresa asintió, ya entretenida con Patricia, que traía una revista de crucigramas. En el pequeño cuarto que Luisa había adaptado como oficina, Bernardo observó los proyectos pegados en la pared, los libros de arquitectura apilados, el ordenador antiguo donde ella trabajaba en sus creaciones. «Impresionante lo que logra hacer con recursos tan limitados», comentó. «Señor Montero, Bernardo, vayamos directo al grano», Luisa habló, indicándole la silla mientras ella se sentaba en el borde de la cama. «Estoy considerando su propuesta, pero necesito entender exactamente lo que está proponiendo». Bernardo asintió, asumiendo su postura de negocios. «Como dije, ofrezco estabilidad financiera completa para usted y su madre. Esto incluye un apartamento adecuado a sus necesidades en el barrio de Recoleta, cerca de la mejor clínica especializada en Alzheimer del país, donde su madre recibirá tratamiento integral. Todas sus deudas serán saldadas, y usted tendrá un cargo de directora de proyectos sostenibles en el Grupo Montero, con un salario compatible. A cambio, usted tendrá un hijo mío, biológicamente mío, a través de procedimientos médicos adecuados, sin necesidad de», carraspeó, «intimidad física a menos que usted prefiera el método tradicional». Luisa sintió el rostro arder. «Prefiero el procedimiento médico». «Comprensible. El acuerdo sería legal y vinculante. El niño tendría mi apellido y todos los derechos como heredero del Grupo Montero, pero usted mantendría la custodia compartida y todos los derechos maternos». «¿Y en cuanto a nuestra relación?». «Sería estrictamente profesional y parental. No espero involucramiento romántico o compromisos más allá de la crianza adecuada del niño». Luisa se levantó y caminó hasta la ventana, observando el movimiento de la calle. «¿Por qué yo? Hay mujeres más jóvenes, más bonitas, con menos complicaciones en la vida». Bernardo la observó por algunos instantes antes de responder. «Busco cualidades específicas para la madre de mi hijo. Inteligencia, integridad, determinación, creatividad. Vi todo eso en usted durante la presentación. Además, su devoción a su madre demuestra lealtad y capacidad de sacrificio, cualidades que valoro. Parece que está seleccionando una yegua reproductora, no una pareja». Luisa comentó con amargura. «Estoy siendo práctico. No tengo ilusiones románticas, señorita Rivera. Crecí viendo el matrimonio de mis padres desmoronarse en mentiras y traiciones. Prefiero un acuerdo honesto
a promesas vacías de amor eterno. El silencio planeó entre ellos por algunos momentos. ¿Y si me quedo embarazada y cambio de opinión? Luisa preguntó finalmente. Todos los beneficios permanecerían. No la dejaría desamparada independientemente de su decisión, pero espero que honre su parte en el acuerdo. Luisa respiró hondo. Quiero todo por escrito, un contrato detallando cada aspecto de este arreglo. Ya lo he provisto. Bernardo abrió la carpeta que traía consigo, revelando un documento extenso. Mis abogados prepararon todo. Usted puede analizarlo con su propio abogado, si prefiere. No tengo abogado. No tengo cómo pagar uno. Use mi dinero. Quiero que esté completamente segura en este acuerdo. Extendió un sobre. Aquí tiene un adelanto para consultar a un profesional independiente. Úselo incluso si decide rechazar la propuesta. Luisa tomó el sobre con vacilación. Necesito tiempo. Una semana. Después de eso necesitaré buscar otras alternativas. Cuando Bernardo salió, Luisa encontró a doña Teresa en la sala, con una mirada más lúcida de lo normal. «Él no es solo un colega, ¿verdad?», Teresa preguntó sorprendiendo a su hija. «Es complicado, mamá. Él te mira de una manera interesada, como tu padre me miraba a mí. El señor Montero no se interesa por mí de esa forma. Es solo un arreglo profesional». Teresa tomó las manos de su hija entre las suyas. «Luisa, no sé lo que está pasando, pero sé que estás haciendo algo por mi causa. Por favor, no sacrifiques tu felicidad por mí». Con lágrimas en los ojos, Luisa abrazó a su madre. A veces, necesitamos tomar decisiones difíciles por las personas que amamos. A la mañana siguiente, Luisa concertó una cita con un abogado recomendado por Marcia. El doctor Pablo Ferrer escuchó atentamente mientras ella explicaba la propuesta, manteniendo una expresión neutra. «Es un acuerdo inusual, pero no ilegal», comentó después de analizar el contrato. «De hecho, está sorprendentemente bien elaborado para proteger sus intereses. Especifica claramente que usted mantiene autonomía sobre su cuerpo durante todo el proceso. Puede desistir en cualquier momento antes de la concepción sin penalizaciones y garantiza sus derechos maternos independientemente de cualquier circunstancia». Entonces, ¿es legítimo? Desde el punto de vista legal, sí. Desde el punto de vista ético o moral, no me corresponde a mí juzgar. El abogado ajustó sus gafas. Sugiero solo algunos adendos para fortalecer aún más su posición. 3 días después, Luisa entró en la imponente oficina de Bernardo Montero con el contrato revisado. Él la recibió con su habitual control, pero había una tensión palpable en el aire. «Sus modificaciones son razonables», comentó después de leer los adendos sugeridos por el doctor Ferrer. «Estoy de acuerdo con todos». Entonces, Luisa respiró hondo. «Tenemos un acuerdo». Bernardo extendió la mano, que ella estrechó firmemente. Un apretón de manos que sellaba un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. El mes siguiente pasó como un torbellino. Luisa y doña Teresa se mudaron a un espacioso apartamento en el barrio de Recoleta, adaptado para las necesidades especiales de la señora. Teresa fue matriculada en la clínica Amanecer, referencia en tratamientos para Alzheimer, con un equipo de especialistas que desarrolló un programa personalizado para ella. Luisa asumió la dirección de proyectos sostenibles del Grupo Montero, enfrentando el desafío de liderar un equipo de 20 arquitectos e ingenieros. Su talento, finalmente reconocido y valorado, floreció en aquel ambiente de recursos abundantes y posibilidades ilimitadas. Simultáneamente, ella inició el tratamiento de fertilización in vitro, las consultas con especialistas, los exámenes, las inyecciones hormonales. Todo era nuevo y aterrador. Para su sorpresa, Bernardo asistía a cada consulta, haciendo preguntas detalladas y tomando notas meticulosas. «No necesita venir a todas las consultas», Luisa comentó cierta vez, mientras esperaban en la sala de espera de la clínica de reproducción. «Quiero entender todo el proceso». Él respondió simplemente: «Es importante para mí». El procedimiento fue agendado para un miércoles soleado de septiembre. Luisa estaba nerviosa, pero determinada. Bernardo, siempre controlado, parecía extrañamente inquieto. «¿Está segura de que quiere seguir con esto?»,
Preguntó mientras caminaban por el pasillo de la clínica. Todavía puede desistir. Estoy segura. Luisa respondió, sorprendida por su preocupación. ¿Y usted? Absoluta. Pero había algo en sus ojos, una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. 2 semanas después, el test dio positivo. Luisa estaba embarazada. Cuando informó a Bernardo por teléfono, hubo un largo silencio antes de que él respondiera. Estoy de camino a su apartamento. Media hora después, él llegó con una botella de espumante sin alcohol y 2 copas de cristal. Para celebrar, explicó, pareciendo casi tímido. Brindaron en el balcón observando el atardecer sobre Buenos Aires, un momento casi íntimo que hizo a Luisa cuestionar por un instante la naturaleza puramente contractual de su relación. La primera ecografía reveló una sorpresa que los dejó a ambos sin palabras. 2 pequeños embriones. Gemelos. Bernardo, normalmente tan controlado, palideció al ver las 2 pequeñas formas en la pantalla. «¿2?», murmuró. «Aparentemente su material genético es bastante eficiente», comentó la médica, sin saber la naturaleza del arreglo entre ellos. En el camino de regreso, en el lujoso coche de Bernardo, un silencio extraño planeaba. «¿Esto cambia algo en el acuerdo?», Luisa preguntó finalmente, preocupada. Bernardo pareció salir de un trance. «No, claro que no, solo...». No lo esperaba. 2 herederos. Una sonrisa rara apareció en sus labios. «Es más de lo que pedí». A medida que el embarazo avanzaba, una transformación sutil ocurría. Lo que había comenzado como un acuerdo frío y calculado empezaba a ganar contornos inesperados. Bernardo pasaba cada vez más tiempo en el apartamento de Luisa, trayendo libros sobre gestación, vitaminas importadas y preguntando constantemente sobre su bienestar. En el 4.º mes, cuando las náuseas matutinas finalmente cedieron, él la sorprendió con una invitación. «Voy a París para una conferencia de arquitectura sostenible. ¿Le gustaría acompañarme? Sería bueno para usted conocer los principales nombres del sector». Y la médica dijo que viajar en esta fase de la gestación es seguro. Luisa dudó. «¿Y mi madre?» «Ya verifiqué con la clínica. Pueden ofrecer alojamiento a tiempo completo durante nuestra ausencia. Sería solo una semana». El viaje a París fue revelador. En el ambiente profesional, Bernardo la presentaba con orgullo como la mente brillante detrás de nuestros proyectos sostenibles. En los momentos particulares, caminando por las orillas del río Sena o cenando en pequeños bistrós alejados de las rutas turísticas, él se mostraba diferente, menos controlado, más accesible. Fue durante una cena, bajo la suave luz de velas, que Luisa percibió algo cambiando entre ellos. Bernardo contaba sobre su infancia, algo que nunca había hecho antes. «Mi padre era un hombre difícil», reveló, girando la copa de vino tinto que apenas había probado. «Construyó un imperio, pero destruyó nuestra familia en el proceso. Traicionó a mi madre repetidamente, la humilló públicamente. Ella se convirtió en una sombra, viviendo de ansiolíticos y alcohol». «Lo siento», Luisa murmuró, tocada por aquella rara demostración de vulnerabilidad. «Jurí que nunca haría eso. Nunca mentiría. Nunca prometería amor eterno para después traicionar. Por eso prefiero acuerdos claros, honestos, sin ilusiones. Pero también sin conexiones reales», Luisa observó suavemente. Bernardo la miró intensamente. «Quizás. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Arriesgarse a ser destruido como mi madre fue? No todas las relaciones son así. ¿Usted cree en el amor verdadero, Luisa?». La pregunta vino cargada de escepticismo. Ella pensó en sus padres, en la relación sólida que mantuvieron hasta la partida de su padre. «Sí, creo. No es perfecto, pero existe». Bernardo sonrió con melancolía. «Envidio su fe». En la última noche en París, mientras caminaban de regreso al hotel bajo una ligera llovizna, Bernardo sorprendió a Luisa al ofrecerle su abrigo. «Va a resfriarse», justificó al ver su expresión sorprendida. «Estoy bien, gracias», ella respondió, pero se sintió extrañamente abrigada por aquel gesto simple de consideración. De vuelta en Argentina, la rutina se estableció con una familiaridad cómoda. Bernardo aparecía casi diariamente, muchas veces con la cena para ver a Luisa y doña Teresa.
La señora, que tenía días mejores gracias al tratamiento avanzado, comenzó a cogerle cariño. «Este chico te quiere, hija», Teresa comentó cierta noche después de que Bernardo se fue. «Es solo el acuerdo, mamá. Él está involucrado con los bebés, no conmigo». Sus ojos dicen otra cosa. Teresa sonrió con aquella sabiduría que a veces brillaba a través de la niebla de la enfermedad. «Y los tuyos también». Luisa desvió la mirada, perturbada. Estaba desarrollando sentimientos por Bernardo. Imposible. Era solo gratitud, o quizás hormonas del embarazo. Nada más. En el 6º mes, durante un examen de rutina, la médica detectó un aumento en la presión arterial de Luisa. Nada alarmante aún, pero necesitamos monitorear de cerca. Los gemelos ya representan un embarazo de riesgo, y con su presión elevada necesitamos redoblar los cuidados. Bernardo, presente como siempre, asumió una postura aún más protectora. Contrató una enfermera para quedarse en el apartamento. Cambió la alimentación de toda la casa para seguir rigurosamente las recomendaciones médicas e incluso instaló un sistema de monitoreo que enviaba los datos vitales de Luisa directamente a la clínica. «Estás exagerando». Luisa protestó cuando él llegó con una silla de ruedas. «Puedo andar perfectamente bien». La médica recomendó reposo y reducción del esfuerzo físico. «La silla es para emergencias». «Bernardo, no soy inválida». «No, solo eres terca e imprudente cuando se trata de tu propia salud». La preocupación genuina en su voz hizo que el argumento de Luisa muriera en sus labios. Una noche, mientras revisaban proyectos en la sala del apartamento, Luisa sintió una fuerte punzada. Su rostro debió haber demostrado dolor, porque Bernardo inmediatamente soltó los papeles. «¿Qué pasó? ¿Son los bebés?» «Solo una patada fuerte». Ella sonrió, tomando la mano de él y colocándola sobre su barriga. «¿Sientes? Creo que este es el futuro defensor». El momento en que Bernardo sintió el movimiento de sus hijos por primera vez fue transformador. Sus ojos, normalmente tan controlados, se llenaron de una emoción cruda, casi primitiva. Se quedó allí, con la mano en la barriga de Luisa por largos minutos, como si estableciera una conexión silenciosa con aquellas vidas que aún no habían llegado al mundo. «Gracias», murmuró finalmente la voz quebrada. «¿Por qué?» «Por esto, por ellos, por...» Dudó, incapaz de poner en palabras lo que sentía. Aquella noche, al despedirse en la puerta, Bernardo hizo algo inesperado. Se inclinó y besó suavemente la frente de Luisa. Un gesto simple, pero cargado de significado. Un gesto que no estaba en ninguna cláusula del contrato que habían firmado. Sola en su cuarto, Luisa tocó el lugar del beso, sintiendo el corazón acelerado. ¿Qué estaba pasando entre ellos? El acuerdo frío y calculador se estaba transformando en algo que ninguno de los dos había previsto o planeado. Algo peligroso, impredecible y aterradoramente parecido al amor. El 7º mes de gestación trajo consigo el calor intenso del verano bonaerense. Mientras la ciudad se derretía bajo temperaturas abrasadoras, el apartamento climatizado en el barrio de Recoleta se convirtió en un refugio para Luisa, cuya movilidad disminuía a medida que su barriga crecía. La presión arterial, aunque controlada con medicación, seguía siendo motivo de preocupación constante para el equipo médico y para Bernardo. Aquella mañana de enero, Luisa se despertó con el sonido de voces en la sala. Reconoció inmediatamente el tono grave y controlado de Bernardo, pero había otra voz femenina que no conseguía identificar. Curiosa, se puso el batín sobre el camisón y caminó lentamente hasta la puerta del cuarto, apoyándose en la pared para equilibrar el peso de la barriga. «Es absolutamente innecesario», decía Bernardo. «Ya tenemos toda la asistencia médica que necesitamos». «No estoy cuestionando la asistencia médica, querido», respondió la voz femenina, con un tono que mezclaba dulzura y autoridad. «Estoy cuestionando este arreglo bizarro. Un hijo necesita una familia, no un contrato». Luisa se congeló al doblar el pasillo y encontrar, sentada elegantemente en el sofá de la sala, a una mujer de unos 60 años, impecablemente vestida y maquillada, con los mismos ojos penetrantes de Bernardo. «Ah, usted debe ser la contratada», la mujer dijo al notar a Luisa, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «¡Mamá!», Bernardo advirtió levantándose. Luisa no esperaba que se despertara tan temprano.
Esta es Elena Montero, mi madre. Ella apareció sin avisar. Como siempre hice en tu vida, hijo. Los malos hábitos son difíciles de romper. Elena estudió a Luisa de arriba a abajo, evaluando cada detalle. Debo decir que tienes buen gusto, Bernardo. Ella es mucho más bonita que las otras candidatas que tu asistente investigó. El rostro de Luisa se encendió de vergüenza e indignación. ¿Candidatas? Se volvió hacia Bernardo. ¿Hubo otras candidatas? Elena rió suavemente. Oh, querida, no seas ingenua. Mi hijo abordó este proyecto como aborda todos los otros, con investigación minuciosa y múltiples opciones. Basta, mamá. La voz de Bernardo cortó el aire como una cuchilla. Luisa no es un proyecto y no hubo otras candidatas. Solo investigué perfiles compatibles antes de proponer el acuerdo. Qué romántico, comentó Elena sarcásticamente, dando un sorbo a la taza que sostenía. Bueno, al menos el té en esta casa es excelente. Felicidades por la elección de la marca, querida. Luisa respiró hondo, controlando la rabia. Señora Montero, es un placer conocerla. Bernardo rara vez habla sobre su familia. No me sorprende. Bernardo prefiere fingir que nació de una col, sin padre ni madre, menos bagaje emocional, ¿entiendes? Elena colocó la taza en la mesa y se levantó con gracia felina. Bueno, vine solo para verificar si mis futuros nietos están siendo adecuadamente gestados. Aparentemente, sí. Quiero estar informada sobre el parto, Bernardo. Al fin y al cabo son mis primeros nietos. Enviaré noticias cuando sea el momento. Él respondió fríamente. Elena se acercó a Luisa, sorprendiéndola al tomar sus manos. Querida, sé que mi hijo puede ser difícil, pero no es un mal hombre. Solo está dañado, como todos nosotros. Bajó la voz, casi susurrando. Cuídate. Esta familia tiene el hábito de consumir a quien ama. Con un beso al aire para su hijo y un elegante saludo, Elena Montero salió, dejando atrás un perfume caro y un silencio pesado. Lo siento mucho por esto. Bernardo finalmente habló. Mi madre tiene el don de aparecer en los momentos más inoportunos. ¿Usted realmente investigó a otras mujeres? Luisa preguntó, sentándose cuidadosamente en el sofá. Bernardo dudó. Sí y no. Pedí al Departamento de Recursos Humanos que identificara a empleadas con perfil compatible a lo que yo buscaba para... Se detuvo, percibiendo cómo sonaba. Eso fue antes de conocerte, antes de tu presentación. Después de que vi tu trabajo y tu determinación, no consideré a nadie más. Entonces fui la elegida del catálogo, ella murmuró. Luisa, no fue así. Él se sentó a su lado. El acuerdo sí fue planeado, pero lo que sucedió después, lo que está sucediendo entre nosotros, eso no estaba en los planes. ¿Y qué está sucediendo entre nosotros, Bernardo? Luisa finalmente verbalizó la pregunta que venía evitando por semanas. Él abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por la llegada de doña Teresa, acompañada por la cuidadora. Buenos días, queridos. Teresa sonrió, pareciendo especialmente lúcida aquella mañana. ¿Interrumpo algo importante? El momento pasó. Bernardo se levantó, ajustándose el saco. Necesito ir a la oficina. Tengo una reunión importante esta mañana. Luisa asintió, la pregunta no respondida planeando entre ellos. Claro, no se preocupe por nosotros. Vendré más tarde para la cena. Descanse, por favor. Cuando él salió, Teresa miró curiosamente a su hija. ¿Ustedes pelearon? No exactamente, mamá. Luisa suspiró. Es complicado. El amor siempre lo es, querida. No es amor, mamá. Es un acuerdo. Teresa sonrió con aquella sabiduría que a veces emergía a través de la niebla del Alzheimer. Si tú lo dices... Aquella tarde, mientras trabajaba en su portátil en el pequeño escritorio montado en el apartamento, Luisa recibió un mensaje de Marcia. ¿Almuerzo mañana? Necesito contarte los últimos chismes de la oficina. Sonriendo, Luisa confirmó. A pesar del embarazo avanzado, los médicos habían liberado pequeñas salidas, siempre que evitara el esfuerzo físico. Un almuerzo con la amiga sería una buena distracción. El restaurante elegido por Marcia quedaba en Puerto Madero, cerca de la oficina del Grupo Montero. Era elegante, pero discreto,
frecuentado principalmente por ejecutivos de la región. «Dios mío, estás preciosa», exclamó Marcia al ver a Luisa llegar, la barriga prominente bajo el vestido azul marino. «El embarazo te sentó muy bien». «Mentira, estoy hinchada con estrías y apenas puedo ver mis pies». Luisa rió, sentándose con cierto esfuerzo. «Tonterías, estás radiante». Marcia miró a su alrededor antes de inclinarse sobre la mesa, bajando la voz. «Entonces, ¿es verdad que tú y Bernardo están... ya sabes? ¿Estamos qué? Juntos, como una pareja. Toda la oficina está comentando cómo él cambió desde que ustedes empezaron, sea lo que sea que empezaron». Luisa se atragantó con el agua que bebía. «No estamos juntos, es un arreglo profesional». «¿Profesional?». Marcia levantó una ceja. «Lu, el hombre aparece en la oficina sonriendo». «¿Sonriendo?». El iceberg Montero, que solía hacer llorar a los becarios solo con una mirada, ahora pregunta sobre el fin de semana de la gente. Y trajo dulces de la confitería Las Violetas para todo el equipo la semana pasada. Eso no significa nada. Y la forma en que él habla de ti, la visionaria detrás de nuestros proyectos sostenibles, la arquitecta más brillante de esta generación. El hombre prácticamente brilla cuando menciona tu nombre». Luisa sintió el rostro calentarse. «Estás exagerando. Y ahora están esperando gemelos juntos. ¿Cómo puedes decir que no es una relación?». «Es complicado, Marcia». La amiga iba a responder cuando su expresión cambió, mirando algo detrás de Luisa. «Hablando del diablo. Y no está solo». Girándose lo que su barriga le permitía, Luisa vio a Bernardo entrando en el restaurante acompañado por una mujer deslumbrante, alta, rubia, con el tipo de elegancia que solo el dinero antiguo proporciona. «¿Quién es ella?», Luisa preguntó, sintiendo una punzada incómoda en el pecho. «Catalina Álvarez, heredera de las industrias Álvarez. Dicen que su familia y la de Bernardo intentan unirlos desde la adolescencia. Serían la pareja perfecta, bellos, ricos e igualmente fríos». Marcia observó la reacción de su amiga con interés. «¿Estás celosa?». «No lo estoy». Luisa desvió la mirada, pero era tarde. Bernardo la vio y su rostro mostró sorpresa y luego algo similar a culpa. Después de hablar algo con Catalina, él caminó hasta la mesa de Luisa. «No sabía que vendría a almorzar aquí hoy», comentó, mirando de Luisa a Marcia. «Hola, Marcia». «Jefe», Marcia respondió con una sonrisa maliciosa. «¿Almuerzo de negocios?». «Sí. Catalina representa intereses que pueden ser importantes para nuestro nuevo proyecto en Mar del Plata». Se volvió hacia Luisa. «¿Está todo bien? Debería haberme avisado que saldría». «No sabía que necesitaba su permiso», Luisa respondió, más fríamente de lo que pretendía. Un destello de dolor pasó por los ojos de Bernardo. «No lo necesita. Solo me preocupo». «Estoy bien. Disfrute de su almuerzo». Él asintió pareciendo querer decir algo más, pero desistió. «Llamaré más tarde». Cuando Bernardo volvió a su mesa, Marcia soltó un silbido bajo. «Guau, si esto no es tensión de pareja, no sé lo que es». «Marcia, por favor». «Estás celosa. Él se siente culpable. Es el clásico drama conyugal». Tomó el menú. «Creo que voy a pedir el salmón, y tú deberías admitir que estás enamorada del padre de tus hijos». «No es tan simple». «Nunca lo es, pero seguir negándolo no va a ayudar a nadie, especialmente a esos niños que están a punto de nacer». El almuerzo prosiguió con Marcia, actualizando a Luisa sobre los chismes de la oficina, pero parte de la atención de Luisa permanecía en la mesa del otro lado del restaurante, donde Bernardo conversaba seriamente con la bella heredera. Por la noche, cuando Bernardo apareció para la cena como había prometido, había una tensión palpable entre ellos. «¿Cómo fue el almuerzo?», Luisa preguntó, intentando sonar casual, mientras supervisaba a la cocinera que Bernardo había insistido en contratar. «Productivo. Las industrias Álvarez tienen propiedades en Mar del Plata, que serían ideales para nuestro proyecto de revitalización sostenible del puerto». «¿Y Catalina?». «Parece interesante». Bernardo la estudió por un momento. «Catalina es una socia de negocios, nada más. No necesita darme explicaciones. Nuestro acuerdo no incluye exclusividad romántica». «¿Es eso lo que cree? ¿Que estoy buscando relaciones mientras usted lleva a mis hijos?». «No sería ilógico. El acuerdo es sobre los bebés».
no sobre nosotros. Luisa se giró, ocupándose en verificar el postre, evitando su mirada. «Luisa». La voz de Bernardo la hizo detenerse. «Mírame». Reacio, ella se giró. Él estaba más cerca de lo que esperaba, sus ojos intensos fijos en los de ella. El acuerdo puede haber comenzado con los bebés, pero se convirtió en algo más, y usted lo sabe. No tengo interés en Catalina o en cualquier otra mujer. No mientras usted dudó, pareciendo luchar con las palabras. ¿Mientras yo qué? El momento fue interrumpido por el sonido del timbre. La cocinera fue a atender y volvió con una expresión preocupada. «Doña Luisa es una señora. Dice que es su tía». Confusa, Luisa se dirigió a la sala con Bernardo justo detrás. Parada en medio de la sala, con un aire de desaprobación en el rostro, estaba su tía Marta, hermana mayor de su padre. «Tía Marta, qué sorpresa». Al parecer, las sorpresas son muchas, Luisa. Marta observó la barriga de su sobrina con ojos críticos. «Primero descubro por casualidad que te mudaste, después que estás embarazada, y ahora que aparentemente tienes un compañero». Miró a Bernardo con sospecha. «Bernardo Montero». Él se presentó, extendiendo la mano que Marta aceptó renuentemente. «Marta Rivera, tía de Luisa. Por favor, siéntese, tía». Luisa ofreció incómoda. Su relación con su tía nunca había sido cercana, especialmente después de la muerte de su padre, cuando Marta intentó convencerla de internar a doña Teresa en una institución para seguir su vida. «Estaba en Buenos Aires por negocios y decidí verificar cómo estabas. Tu prima Denise mencionó que había perdido contacto. He estado ocupada con el trabajo y el embarazo». Marta examinó el apartamento lujoso con interés mal disimulado. «Veo que su situación mejoró considerablemente. Este lugar debe costar una fortuna». Luisa está haciendo un trabajo excepcional como directora de proyectos sostenibles en el Grupo Montero. Bernardo intervino. «Su talento finalmente está siendo debidamente recompensado». «Entiendo». El tono de Marta sugería que entendía algo completamente diferente. «¿Y ustedes están casados?» «No, tía, no estamos», Luisa respondió firmemente. «Pero pretenden, ¿verdad? Con bebés en camino». «Nuestra situación es un poco no convencional», Bernardo explicó diplomáticamente. Marta hizo un sonido de desaprobación. «Luisa, tu padre estaría tan decepcionado. Un embarazo fuera del matrimonio viviendo a expensas de un hombre». «No estoy viviendo a expensas de nadie», Luisa exclamó, sintiendo el rostro arder de rabia. «Soy una profesional respetada, con carrera propia». «Una carrera que coincidentemente despegó cuando quedaste embarazada del dueño de la empresa», Marta replicó. «La gente comenta, ¿sabías? Tu prima Denise oyó en el salón de belleza que estás involucrada con uno de los hombres más ricos de Buenos Aires». «Con todo respeto, señora Rivera», Bernardo intervino, su voz peligrosamente controlada. «Sus insinuaciones son ofensivas». Luisa alcanzó su posición por mérito propio, y cualquiera que insinúe lo contrario demuestra ignorancia sobre su excepcional talento. «Oh, veo que el caballero defiende su honor». Marta sonrió sin humor. «Espero sinceramente que siga tan galante cuando el encanto de la novedad pase». Luisa sintió una ola de mareo y se apoyó en la pared. Inmediatamente, Bernardo estaba a su lado, sosteniendo su brazo. «¿Estás bien?» «Solo un poco mareada», ella murmuró. «Tía Marta, agradezco su visita, pero Luisa necesita descansar ahora», Bernardo dijo firmemente. «Claro, no quiero causar estrés a la futura madre». Marta se levantó tomando su bolso. «Luisa, espero que sepas lo que estás haciendo. Esas historias de cuentos de hadas rara vez terminan bien en la vida real». Cuando la puerta se cerró detrás de su tía, Luisa se dejó caer en el sofá, exhausta. «Disculpa por esto». «No necesitas disculparte por los demás». Bernardo se sentó a su lado. «¿Estás realmente bien?» «Sí, solo cansada y irritada». Ella lo miró. «¿Qué ibas a decir antes? ¿Sobre el acuerdo que se había convertido en algo más?» Bernardo dudó, luego tomó su mano entre las suyas. «Luisa, cuando propuse este acuerdo, estaba convencido de que era solo un arreglo práctico. No creía en conexiones emocionales verdaderas. Pensaba que el amor era solo una construcción social, una ilusión temporal destinada a desaparecer. Y ahora estoy
confundido. Lo que siento cuando estoy contigo, cuando pienso en ti, no estaba en los planes. No sé nombrarlo, no sé controlarlo. Él pasó la mano por sus cabellos, un gesto raro de vulnerabilidad. Tú me desestabilizas, Luisa, y eso es aterrador. Luisa sintió el corazón acelerarse. También estoy confundida. Acepté el acuerdo pensando solo en salvar a mi madre, en sobrevivir. No esperaba esto. Extrañarte cuando no estás aquí. Sonreír al ver tu número en el celular. Imaginar un futuro más allá del contrato. Los ojos de Bernardo se oscurecieron con emoción. Lentamente, como si temiera que ella pudiera desaparecer, él tocó el rostro de Luisa trazando la curva de su mejilla con el pulgar. Tengo miedo de estropearlo todo, confesó. No sé cómo hacer que esto funcione. No sé cómo ser el hombre que mereces. Quizás podamos descubrirlo juntos. Ella susurró. La distancia entre ellos disminuyó, sus rostros acercándose lentamente. Cuando sus labios finalmente se encontraron, no fue un beso de pasión desenfrenada, sino de reconocimiento mutuo, como si finalmente admitieran algo que ya sabían hacía mucho tiempo. El beso fue interrumpido por un movimiento fuerte en la barriga de Luisa, haciéndola reír contra los labios de Bernardo. Creo que tenemos una audiencia, ella murmuró. Bernardo colocó la mano sobre su barriga, sintiendo a los bebés moverse. ¿Ellos aprueban? Parece que sí. Aquella noche marcó un cambio sutil, pero profundo. No hubo grandes declaraciones o promesas, solo el silencioso reconocimiento de que lo que comenzara como un contrato frío estaba floreciendo en algo mucho más complejo y aterrador. Amor verdadero. En las semanas siguientes, Bernardo pasó a dormir en el apartamento de Luisa, inicialmente en el cuarto de huéspedes, pero pronto compartiendo la cama con ella. No había intimidad física más allá de besos y abrazos. El embarazo avanzado lo hacía imprudente, pero había una intimidad emocional creciente que ninguno de los dos había experimentado antes. Él aplicaba las inyecciones de vitaminas prescritas por el médico todas las noches, masajeaba sus pies hinchados y pasaba horas conversando con los bebés, contándoles historias sobre proyectos arquitectónicos y sueños para el futuro. Fue durante una de esas noches tranquilas que doña Teresa, teniendo uno de sus raros momentos de lucidez total, los encontró en la sala. Bernardo estaba sentado en el sofá con Luisa recostada en él, la cabeza apoyada en su pecho, mientras él leía en voz alta un libro sobre paternidad. «Tú amas a mi hija», Teresa afirmó. No preguntó. Bernardo miró a la señora, sorprendido por la claridad en sus ojos. «Sí», él respondió simplemente, la verdad escapando antes de que pudiera contenerla. «Y tú lo amas», Teresa continuó, mirando a Luisa. Luisa sonrió, encontrando los ojos de Bernardo. «Sí, lo amo». Teresa asintió satisfecha. «Bueno, ya era hora de que ustedes dos lo admitieran. Hasta los viejos confusos como yo podían verlo». Caminó hasta ellos, besando la frente de su hija. «Tu padre estaría feliz, querida. Él siempre decía que merecías a alguien que viera tu valor». Aquella noche, después de que Teresa se retirara, Bernardo abrazó a Luisa cerca de sí, como si temiera que ella pudiera desaparecer. «Nunca pensé que diría esto a alguien», murmuró contra sus cabellos. «Nunca pensé que sería capaz de sentir esto». ¿Qué? Amor. Este terror maravilloso que hace que todo parezca posible y aterrador al mismo tiempo. Luisa sonrió, acurrucándose más a él. «Bienvenido al club de los mortales vulnerables, señor Montero». Pero la felicidad recién descubierta sería pronto puesta a prueba. Al día siguiente, mientras almorzaban tranquilamente, el teléfono de Bernardo sonó. La expresión de él cambió al ver el número. «Es el doctor Méndez», dijo refiriéndose al médico que acompañaba el embarazo. «¿Aló?» «Sí, doctor, entiendo. Estaremos allí inmediatamente». «¿Qué pasó?», Luisa preguntó, sintiendo un nudo de aprensión en el estómago. Sus análisis de sangre mostraron alteraciones preocupantes. La presión está subiendo nuevamente y hay signos de preeclampsia. El médico quiere internación inmediata para monitoreo. El miedo se instaló como un peso helado en el pecho de Luisa. «Los bebés estarán bien», Bernardo garantizó,
sosteniendo firmemente su mano. Haremos todo lo necesario, juntos. Mientras Bernardo organizaba todo para la internación, llamando a la enfermera para ayudar con doña Teresa e instruyendo a su asistente para reorganizar compromisos, Luisa se sentó en el borde de la cama intentando procesar lo que estaba sucediendo. Los bebés estaban bien hasta ahora, pero si la presión continuaba subiendo, podrían estar en peligro. Por primera vez desde que aceptara el acuerdo con Bernardo, ella se permitió imaginar un futuro donde aquellos bebés no llegaran sanos al mundo. El dolor que acompañó ese pensamiento fue tan intenso que apenas podía respirar. Ya no eran solo los herederos de Bernardo Montero, eran sus hijos, sus bebés, partes de su corazón que ahora latían fuera de su cuerpo. Y para su sorpresa, percibió que tampoco conseguía imaginar un futuro sin Bernardo. El hombre frío y calculador con quien había hecho un acuerdo de negocios se había transformado en el compañero que sostenía su mano en las consultas médicas, que conversaba con su barriga todas las noches, que la miraba como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Cuando él regresó al cuarto, la encontró con lágrimas en los ojos. «¿Qué pasó?», preguntó alarmado. «Tengo miedo», ella confesó, «no de lo que pueda pasarme a mí, sino a ellos. Y miedo de que todo esto, nosotros, sea demasiado frágil para sobrevivir a lo que venga». Bernardo se arrodilló delante de ella, tomando sus manos entre las suyas. «Luisa, no sé lo que el futuro nos depara. No puedo prometer que será fácil, pero puedo prometer esto. No estamos más solos. Lo que comenzó como un acuerdo se transformó en algo que ni yo, con toda mi obsesión por el control, podría haber planeado. ¿Y si? No hay «y si». Solo nosotros, enfrentando juntos lo que venga. Él tocó suavemente su barriga. Nosotros 4. Cuando la ambulancia llegó para transportarla al hospital, Luisa sintió una extraña calma. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no enfrentaba sus miedos sola. El hospital alemán resplandecía como una fortaleza de cristal y acero bajo el sol de la tarde. Mientras la ambulancia entraba en el área de emergencia, Luisa respiraba profundamente, intentando mantener la calma. Bernardo sostenía su mano como si fuera un ancla, sus ojos traicionando el miedo que su voz controlada intentaba esconder. «Todo está bien», repetía más para sí mismo que para ella. «Los mejores médicos están esperando. Vamos a superar esto juntos». El equipo médico ya aguardaba, comandado por el doctor Méndez, un obstetra renombrado que Bernardo había contratado desde el inicio del embarazo. En minutos, Luisa estaba instalada en una suite privada con equipos de monitoreo de última generación. «La presión está en 160 por 110. Hay proteína en la orina. Y los niveles de enzimas hepáticas están elevados», explicaba el doctor Méndez mientras examinaba los resultados. «Clásica preeclampsia, evolucionando hacia un cuadro más grave. Vamos a iniciar medicación inmediatamente». «¿Y los bebés?», Bernardo preguntó, la voz tensa. «Por ahora están bien. Los latidos cardíacos son normales y el flujo sanguíneo a la placenta aún es adecuado, pero necesitamos estabilizar la presión de Luisa urgentemente». Un plan de tratamiento intensivo fue iniciado. Medicamentos intravenosos para controlar la presión, monitoreo constante de los bebés, reposo absoluto. Las horas se transformaron en días y Bernardo nunca se separó de Luisa, excepto por breves periodos para verificar a doña Teresa y resolver cuestiones urgentes del trabajo. En el tercer día de internación, Luisa despertó encontrando a Bernardo dormido en el sillón al lado de la cama, aún usando el traje del día anterior, el rostro marcado por el cansancio. Silenciosamente, ella observó al hombre que había entrado en su vida como un huracán, trayendo consigo una propuesta absurda que se había transformado en algo totalmente inesperado. Como si sintiera su mirada, Bernardo abrió los ojos. Por un instante, su expresión estaba vulnerable, desprotegida, antes de que las defensas habituales se levantaran. «Buenos días», murmuró enderezándose en el sillón. «¿Cómo se siente?» «Mejor». El dolor de cabeza disminuyó. Ella sonrió débilmente. «Usted parece exhausto. Debería ir a casa a descansar». «Estoy bien donde estoy».
Se levantó, acercándose para besarle la frente. Su madre preguntó por usted anoche. Le expliqué que estaba en el hospital para algunos exámenes. En los días confusos ella olvida, pero en los momentos de lucidez se preocupa. Gracias por cuidarla. Ella es parte de nuestra familia ahora. La naturalidad con que él dijo eso hizo el corazón de Luisa acelerar. Familia. Una palabra que había perdido el significado para ella después de la partida de su padre y el diagnóstico de su madre. Una palabra que Bernardo, el solitario por elección, probablemente nunca había usado con facilidad. El doctor Méndez entró en el cuarto, interrumpiendo el momento. Después de examinar a Luisa y los monitores, su expresión se puso seria. La medicación está ayudando, pero no lo suficiente. La presión continúa inestable y los niveles de enzimas hepáticas están subiendo nuevamente. Estoy preocupado por el riesgo de convulsiones o accidente cerebrovascular. Luisa sintió la sangre helarse. Bernardo inmediatamente tomó su mano, apretándola con fuerza. «¿Cuál es la alternativa, doctor?», preguntó, la voz firme a pesar de la tensión evidente. «Necesitamos considerar un parto por cesárea de emergencia. Los bebés tienen 32 semanas, prematuros, pero con buenas posibilidades. Nuestra mayor preocupación ahora es la salud de Luisa». «No», Luisa exclamó sentándose en la cama. «Es demasiado pronto. Necesitan más tiempo». «Luisa», el médico habló gentilmente, «entiendo su preocupación, pero el riesgo para usted está aumentando a cada hora. Y si su condición empeora drásticamente, los bebés también estarán en peligro». «Doctor Méndez, ¿puedo hablar con Luisa a solas por un momento?», Bernardo pidió. Cuando el médico salió, Bernardo se sentó en el borde de la cama, sosteniendo las dos manos de Luisa entre las suyas. «Sé lo que está pensando», dijo suavemente, «que necesita proteger a los bebés a toda costa, que ellos son la prioridad. Son nuestros hijos, Bernardo». «Sí, lo son, y necesitan a su madre viva y sana». Sus ojos brillaban con una emoción cruda. «Yo también la necesito a usted, Luisa, no solo como la madre de mis hijos, sino como la mujer que me enseñó a amar de nuevo». Las lágrimas que Luisa venía conteniendo finalmente se desbordaron. «Tengo miedo», confesó. «¿Y si no están listos? ¿Y si algo sale mal? Entonces lo enfrentaremos juntos, pero no puedo arriesgarme a perderla, por favor». La vulnerabilidad en la voz de Bernardo, el hombre que siempre había mantenido un control absoluto sobre sus emociones, finalmente convenció a Luisa. Cuando el doctor Méndez regresó, ella asintió. «Vamos a hacer la cesárea». Los preparativos para la cirugía ocurrieron con eficiencia precisa. Mientras el equipo médico preparaba a Luisa, Bernardo hizo una llamada rápida para actualizar a la enfermera sobre doña Teresa y otra a su asistente, cancelando todos los compromisos para los próximos días. «Señor Montero», una enfermera lo llamó, «necesitamos que se ponga esto para acompañar la cirugía». Bernardo aceptó la bata y el gorro quirúrgicos con manos que temblaban ligeramente. Un detalle que no pasó desapercibido para la enfermera, acostumbrada a ver hombres poderosos reducidos al nerviosismo básico de la paternidad inminente. «¿Primera vez como padre?», preguntó gentilmente. «¿Es tan obvio? Solo para quien ya ha visto a muchos como usted». Ella sonrió ayudándolo a ponerse la bata. «Todo saldrá bien. Tenemos el mejor equipo». En el centro quirúrgico, Luisa ya estaba posicionada, una cortina separando su abdomen de su campo de visión. La anestesia epidural comenzaba a hacer efecto, dejando la parte inferior de su cuerpo adormecida. Bernardo entró, pareciendo simultáneamente imponente y vulnerable en el traje quirúrgico. Se sentó en un taburete al lado de la cabeza de Luisa, tomando su mano. «Estoy aquí», susurró. «No me voy a ir a ninguna parte». El procedimiento comenzó. El equipo trabajaba con concentración silenciosa, solo el doctor Méndez verbalizando instrucciones ocasionales. Luisa podía sentir presión y movimientos, pero ningún dolor. «¿Cómo están los bebés?», preguntó, la voz temblorosa. «Ya casi llegamos», respondió el médico. De repente, el sonido de un llanto fino y agudo llenó la sala. Un llanto de indignación contra el mundo frío y brillante que reemplazaba el calor del vientre materno. «Es un niño»,
anunció el doctor Méndez. Parece sano, buen peso para la edad gestacional. Bernardo se levantó parcialmente para ver, sus ojos muy abiertos de admiración y miedo. Una enfermera rápidamente llevó al bebé para evaluación inicial, mientras el equipo continuaba trabajando para traer al segundo gemelo al mundo. Menos de un minuto después, otro llanto se unió al primero, este más bajo, casi musical. ¡Una niña! El médico sonreía detrás de la mascarilla. «Felicidades, mamá y papá, tienen una pareja». Luisa sintió las lágrimas correr libremente. Miró a Bernardo y vio algo que nunca había imaginado ver. El poderoso, controlado y calculador Bernardo Montero lloraba abiertamente, sin ningún intento de esconder la emoción que desbordaba. «Lo lograste», él susurró besándole la frente, las mejillas, los labios. «Son perfectos. Eres increíble». Los bebés fueron rápidamente examinados y, a pesar de la prematuridad, presentaban buenas condiciones. La niña, un poco más pequeña, necesitaría algunos días en la UTI neonatal para monitoreo de la función respiratoria, pero el niño estaba sorprendentemente fuerte. «¿Quiere cargarlo?», una enfermera preguntó a Bernardo, acercándose con un pequeño envoltorio. Con visible aprehensión, él extendió los brazos. La enfermera posicionó cuidadosamente al recién nacido, instruyéndolo sobre cómo apoyar la cabeza. El momento en que Bernardo Montero sostuvo a su hijo por primera vez quedó grabado en la memoria de Luisa como una de las imágenes más poderosas que jamás había presenciado. El hombre que había construido un imperio, que controlaba mercados y doblegaba adversarios con su frialdad calculada, miraba a aquel minúsculo ser humano con absoluto asombro. «Hola», murmuró, la voz embargada. «Yo soy tu padre». El bebé abrió ligeramente los ojos como si respondiera a la llamada. Bernardo miró a Luisa, su rostro iluminado por un tipo de alegría que ella nunca había visto antes. «Tiene tus ojos», dijo, acercándose para que ella pudiera ver a su hijo. «Y tu barbilla terca», ella respondió sonriendo a través de las lágrimas. Mientras el equipo terminaba el procedimiento quirúrgico, Bernardo alternaba su atención entre Luisa y los bebés, que ahora estaban siendo preparados para el transporte. La niña necesitaba ir a la UTI neonatal inmediatamente, pero el niño podía quedarse algunos minutos con los padres. «¿Ya eligieron los nombres?», preguntó una enfermera mientras preparaba las identificaciones. Luisa y Bernardo intercambiaron miradas. Curiosamente, nunca habían discutido nombres. Otra señal de cómo el acuerdo inicial se había transformado en algo completamente diferente. «Miguel», dijo Luisa suavemente. «Miguel era el nombre de mi padre». Bernardo asintió emocionado. «Miguel Rivera Montero, es perfecto. ¿Y la niña?». Bernardo pensó por un momento. «Sofía», sugirió. «Significa sabiduría, algo que ella claramente tendrá siendo hija de su madre». «Sofía Rivera Montero», Luisa repitió. «Me gusta». En los días que siguieron, el cuarto de hospital de Luisa se transformó en el centro neurálgico de la recién formada familia. Doña Teresa, teniendo un periodo de lucidez prolongada que los médicos atribuyeron a la emoción del nacimiento de los nietos, visitaba diariamente, acompañada por la enfermera. Se sentaba al lado de la incubadora de Sofía en la UTI neonatal, conversando suavemente con la nieta, y después pasaba horas acunando a Miguel en sus brazos. «Tiene los ojos de mi Daniel», comentó cierta tarde, refiriéndose a su difunto marido. «Esa misma mirada curiosa, como si estuviera intentando desentrañar los misterios del universo». Bernardo, que rara vez dejaba el hospital, había transformado un rincón del cuarto en una oficina improvisada. Atendía a llamadas esenciales, delegaba responsabilidades y regresaba rápidamente con su familia. En una semana, el temido CEO se había transformado en un padre baboso que sacaba miles de fotos de los gemelos y las mostraba orgullosamente a cualquiera que demostrara el mínimo interés. La recuperación de Luisa progresaba bien. La presión se había normalizado después del parto y los médicos estaban optimistas en cuanto a su completa recuperación. Sofía también mejoraba diariamente, su función respiratoria fortaleciéndose hasta que, en el 10º día, pudo finalmente dejar la UTI neonatal y unirse a su hermano en el cuarto de la madre.
Fue esa noche, con los dos bebés finalmente reunidos, que algo inesperado sucedió. Luisa estaba amamantando a Miguel mientras Bernardo sostenía a Sofía, que acababa de alimentarse. Doña Teresa había partido más temprano, cansada después de un día emocionante con los nietos. «Luisa», Bernardo comenzó, su voz extrañamente vacilante, «hay algo que necesito preguntarte». «¿Sí?», ella respondió ajustando a Miguel en su regazo. Bernardo respiró hondo, como si reuniera coraje. Entonces, para completa sorpresa de Luisa, se arrodilló al lado de la cama, aún sosteniendo cuidadosamente a Sofía. Cuando elaboré aquel contrato, pensé que estaba haciendo un acuerdo racional y práctico. No creía en el amor, en la familia, en la conexión verdadera. Pensaba que podría compartimentar mi vida. Negocios por un lado, herederos por el otro, sin espacio para sentimientos complicados. Hizo una pausa, mirando a su hija dormida en sus brazos, luego a su hijo en el regazo de Luisa, y finalmente al rostro de la mujer que lo había cambiado todo. «Estaba tan equivocado que llega a ser vergonzoso», continuó con una sonrisa autoirónica. «Tú desafiaste cada suposición que tenía sobre mí mismo y sobre la vida. Me enseñaste lo que es realmente importante. Me mostraste que soy capaz de amar, de importarme, de conectar». «Bernardo», Luisa comenzó, sintiendo el corazón acelerar. «Por favor, déjame terminar antes de que pierda el coraje». Él ajustó a Sofía con cuidado y con la mano libre sacó una pequeña caja del bolsillo de su saco. «Luisa Rivera, sé que hicimos todo en el orden equivocado. Empezamos con un contrato, tuvimos hijos y solo después nos enamoramos. Pero quiero hacer lo correcto ahora». Abrió la caja revelando un anillo de platino con un solitario deslumbrante. «¿Te casas conmigo? No por los bebés, no por un acuerdo, sino porque te amo más de lo que jamás pensé que sería posible amar a alguien». Lágrimas corrían por el rostro de Luisa. Con cuidado ella transfirió a Miguel al otro brazo y extendió la mano temblorosa. «Sí», ella respondió simplemente. «Sí, me caso». Bernardo deslizó el anillo en su dedo, se levantó y cuidadosamente balanceando a Sofía, se inclinó para besar a Luisa. Un beso lleno de promesas, de futuro, de amor verdadero. Miguel escogió ese momento para soltar un pequeño ruido de protesta, como si sintiera que estaba siendo dejado de lado en un momento importante. Los cuatro rieron. Bueno, los adultos rieron, mientras los bebés solo hacían expresiones que podrían ser interpretadas como sonrisas o gases. «Creo que ellos aprueban», Luisa comentó, acomodando a su hijo. «Nuestra primera decisión familiar aprobada por unanimidad», Bernardo respondió con una sonrisa. A la mañana siguiente, cuando la enfermera entró en el cuarto, encontró un escenario que la hizo detenerse en la puerta, emocionada. Bernardo se había quedado dormido en el sillón al lado de la cama de Luisa, aún vistiendo el traje del día anterior, con Sofía durmiendo pacíficamente en su pecho. Luisa estaba en la cama también dormida, con Miguel acurrucado en su brazo. Sus manos, la de él en el sillón, la de ella en la cama, estaban extendidas una hacia la otra, como si incluso en el sueño buscaran el contacto, la conexión. La enfermera se retiró silenciosamente, decidiendo volver más tarde. Algunas escenas son demasiado sagradas para ser interrumpidas, y el nacimiento de una familia es una de ellas. 2 semanas después, Luisa y los gemelos recibieron el alta. La casa a la que fueron no era el apartamento en el barrio de Recoleta, sino una espaciosa residencia con jardín que Bernardo había comprado y amueblado mientras Luisa estaba en el hospital. «Quería que tuviéramos espacio para crecer como familia», explicó él mientras la cargaba por la puerta principal, insistiendo en la tradición a pesar de sus protestas de que podía andar perfectamente bien. Y un jardín para su madre, para sus orquídeas. La casa era perfecta, espaciosa sin ser ostentosa, elegante sin ser fría. Cada detalle había sido pensado, desde el cuarto adaptado para doña Teresa, con sistemas de seguridad y confort especiales, hasta el cuarto de los bebés doble decorado en tonos suaves de verde y amarillo. Pero lo que más emocionó a Luisa fue la oficina de arquitectura completamente equipada, con tecnología de punta y una vista privilegiada al jardín. «Para cuando esté lista para volver a trabajar», Bernardo explicó.
Quiero que siga desarrollando sus proyectos, siguiendo su pasión. Contraté un equipo de apoyo que trabajará de acuerdo con su disponibilidad. Asistentes, niñeras, enfermeras para su madre. Usted decide cómo quiere equilibrar todo. Pensaste en todo, Luisa murmuró emocionada. Lo intenté. Él la abrazó por detrás, ambos mirando por la ventana de la oficina al jardín, donde doña Teresa ya examinaba el espacio donde sus orquídeas serían plantadas. Nuestra vida no será convencional, Luisa. Tendremos desafíos que otras parejas no enfrentan, pero prometo que haremos que esto funcione, juntos. Y así, lo que comenzara como un acuerdo frío y calculador entre dos extraños, se transformó en algo que ningún contrato podría prever o regular. Una familia unida por amor, construida en la honestidad, en la superación y en el coraje, de aceptar la vulnerabilidad que acompaña los sentimientos verdaderos. La boda fue programada para 3 meses después, tiempo suficiente para que Luisa se recuperara completamente y los gemelos estuvieran lo suficientemente fuertes para participar en la ceremonia. Sería algo íntimo, solo con amigos cercanos y familiares, en el jardín de la nueva casa. Nada de ostentación o publicidad, solo la celebración sincera de un amor que había nacido de las circunstancias más improbables. Una tarde, mientras Bernardo trabajaba en su oficina en casa y Luisa reposaba con los bebés, el intercomunicador sonó. Era Elena Montero, madre de Bernardo, anunciando su llegada inesperada. «Mamá», Bernardo la recibió con cautela en la sala. «No esperábamos su visita». Claramente. Elena observó la sala con ojos críticos, notando juguetes de bebé, pañales doblados y la atmósfera decididamente doméstica que había reemplazado la perfección estéril que siempre había caracterizado los ambientes de su hijo. La paternidad te transformó completamente, por lo que veo. Antes de que Bernardo pudiera responder, Luisa entró en la sala, cargando a Sofía, que acababa de despertar de una siesta. «Señora Montero», ella saludó educadamente. «¡Qué sorpresa!» «Luisa». Elena inclinó la cabeza, sus ojos fijos en la nieta. «Y esta debe ser...» «Sofía», Bernardo completó con orgullo evidente. «Sofía Rivera Montero». Elena se acercó estudiando a la bebé con curiosidad. Para sorpresa de todos, su rostro se suavizó. «¿Puedo cargarla?» Luisa dudó brevemente. Luego colocó a Sofía en los brazos de Elena. La mujer mayor sostuvo a la nieta con una competencia que sugería experiencia, algo que contrastaba con su imagen de socialite distante. «Tiene los ojos de los Montero», Elena comentó meciendo suavemente a la bebé. «Determinados, observadores». «¿Y el niño?», preguntó mirando a su alrededor. «Miguel está durmiendo», respondió Luisa. «Acaba de ser alimentado». «Miguel». Elena repitió el nombre, probándolo. «Nombres fuertes, tradicionales, me gusta». Un silencio incómodo planeó en la sala, roto eventualmente por Elena. «Supe que van a casarse». Sus ojos se fijaron en el anillo en el dedo de Luisa. «Sí, dentro de 3 meses», confirmó Bernardo. «Bueno, parece que me equivoqué contigo, Luisa», Elena declaró abruptamente. «Pensé que eras solo otra oportunista detrás de la fortuna de mi hijo, pero nadie mira a un bebé como tú miras a esta niña si no hay amor verdadero involucrado. Yo amo a sus nietos, señora Montero, y amo a su hijo». «Elena, por favor, somos prácticamente familia ahora». Ella devolvió a Sofía a los brazos de Luisa. «Y espero ser invitada a la boda. Tengo el derecho de ver a mi hijo finalmente hacer algo que su padre nunca logró, comprometerse verdaderamente con alguien». Bernardo pareció sorprendido por las palabras de su madre. «¿Usted vendrá?» «No me lo perdería por nada. Además», añadió con una pequeña sonrisa, «alguien necesita garantizar que no cometas alguna metedura de pata terrible en tu propia boda». Cuando Elena partió, Bernardo y Luisa intercambiaron miradas asombradas. «Eso fue sorprendentemente civilizado», Bernardo completó. «Nunca vi a mi madre así». «Los bebés tienen ese efecto en la gente», Luisa observó, acariciando la cabeza de Sofía. «Hasta los corazones más endurecidos se derriten ante un recién nacido». «Incluyendo el mío», Bernardo admitió abrazándola, «aunque tú comenzaste el proceso de descongelación mucho antes de que ellos llegaran». Aquella noche,
Con los bebés finalmente dormidos y doña Teresa acomodada en su cuarto, Bernardo y Luisa se sentaron en el balcón, observando las estrellas que salpicaban el cielo de Buenos Aires, raramente visibles a través de la contaminación, pero excepcionalmente claras aquella noche. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Bernardo reflexionó sosteniendo a Luisa en sus brazos. No es que me haya enamorado de ti, es que pasé tanto tiempo convencido de que el amor era una debilidad, cuando en realidad es la mayor fuerza que he conocido, mayor que cerrar aquel acuerdo con los chinos el año pasado. Luisa provocó, refiriéndose a una negociación particularmente difícil que Bernardo consideraba su mayor logro empresarial. Infinitamente mayor, él rió. Aquello fue solo dinero y estrategia. Esto, gesticuló entre ellos, esto es la verdadera valentía. Los meses que siguieron a la boda trajeron una rutina que ninguno de los dos podría haber imaginado antes, exhaustiva, caótica, frecuentemente desafiante, pero profundamente gratificante. Los gemelos crecían rápidamente, desarrollando personalidades distintas. Sofía era determinada y vocal, dejando claro desde temprano que sería una fuerza a tener en cuenta. Miguel era más observador, absorbiendo el mundo a su alrededor con curiosidad tranquila, pero igualmente intensa. Luisa volvió al trabajo gradualmente, primero desde casa, después dividiendo su tiempo entre la oficina doméstica y la sede del Grupo Montero. Su departamento de proyectos sostenibles se había convertido en la división de crecimiento más rápido de la empresa, atrayendo talentos y contratos internacionales. Bernardo, para asombro de todos en la empresa, estableció límites rígidos en su propio horario de trabajo. El CEO, conocido por su presencia implacable en los pasillos hasta altas horas, ahora salía puntualmente a las 18:08 la mayoría de los días, a menos que hubiera una emergencia genuina. Tengo compromisos más importantes, explicaba simplemente cuando le preguntaban, refiriéndose a la cena en familia y al ritual de acostar a los gemelos. Momentos que él se negaba a perder. La condición de doña Teresa oscilaba, como era de esperar con el Alzheimer. Había días de claridad casi completa, cuando ella ayudaba con los nietos y compartía historias de la infancia de Luisa. Y había días de confusión profunda, cuando no reconocía a nadie y se perdía en los pasillos de la propia casa. En una tarde particularmente difícil, cuando Teresa estaba agitada y repetidamente preguntaba por su difunto marido, Luisa sintió el peso familiar de la culpa y el miedo. Sentada en el jardín, después de finalmente calmar a su madre, dejó escapar las lágrimas. Fue allí donde Bernardo la encontró, regresando más temprano de la oficina por sentir que algo no estaba bien, una intuición que había desarrollado en los últimos meses. ¿Está teniendo un mal día?, preguntó suavemente, sentándose al lado de Luisa. Sí, no paró de llamar a mi padre. No me reconoció en todo el día. Bernardo la abrazó en silencio, dejándola llorar contra su pecho. Después de algunos minutos habló. ¿Recuerdas nuestro acuerdo original? Luisa lo miró confusa con el cambio de tema. Claro, ¿por qué? Cuando propuse aquel acuerdo, prometí el mejor tratamiento para su madre. En aquel momento, pensé que eso significaba solo médicos, medicinas, estructura. Él sostuvo su rostro entre las manos. Pero ahora entiendo que el mejor tratamiento es esto. Estar rodeada de personas que la aman, en un lugar donde es respetada incluso en los días malos. Tener una hija que nunca se rinde con ella, que lucha por su dignidad todos los días. Las lágrimas de Luisa ahora eran de un tipo diferente. Gracias por entender, por estar aquí. Siempre estaré, no solo por un contrato, sino porque elijo estar, todos los días. Aquella noche, mientras observaba a Bernardo dormido a su lado, Luisa reflexionó sobre la extraordinaria jornada que habían recorrido, de la propuesta impactante en su oficina a la boda en el jardín, de la desconfianza mutua al amor profundo, del acuerdo comercial a la familia verdadera que habían construido. Habría más desafíos por delante, ella lo sabía. La condición de su madre empeoraría eventualmente. Criar a los gemelos traería nuevas complejidades a cada fase. Equilibrar carreras ambiciosas y vida familiar exigiría ajustes constantes. Pero ahora enfrentarían todo eso juntos, no como socios de un contrato, sino como compañeros de vida que se habían elegido el uno al otro,
contra todas las probabilidades y expectativas. Y así la historia de aquella arquitecta talentosa y del empresario solitario se convirtió no solo en un cuento de supervivencia o conveniencia, sino en una prueba de que el amor verdadero a veces surge en los lugares más improbables, en los acuerdos más calculadores, en los inicios más fríos. Un amor que no comenzó con una mirada apasionada, sino con una propuesta de negocios. Un amor que no floreció en encuentros románticos, sino en consultas médicas y discusiones sobre proyectos sostenibles. Un amor que no nació del deseo, sino del compromiso, y que se transformó en algo tan profundo y verdadero que ningún contrato podría jamás capturar su esencia. Un año después del nacimiento de los gemelos, la familia celebró con una pequeña fiesta en el mismo jardín donde se habían casado. Las orquídeas de Doña Teresa, ahora más numerosas y vibrantes, enmarcaban el escenario. Sofía y Miguel, ya dando los primeros pasos, encantaban a los invitados con sus personalidades distintas y sonrisas idénticas. En un momento tranquilo, Bernardo llevó a Luisa a un rincón más reservado del jardín. Del bolsillo, sacó un pequeño documento doblado. «¿Qué es esto?», ella preguntó, curiosa. «Nuestro acuerdo original». Él desdobló el papel, revelando el contrato que habían firmado aquel día, que parecía ahora pertenecer a otra vida. Pensé que podríamos hacer algo simbólico con él. Juntos, caminaron hasta la pequeña fogata que ardía en un brasero en el centro del jardín, donde algunos invitados asaban malvaviscos. A veces, los mejores acuerdos son aquellos que nos sorprenden completamente, Bernardo dijo suavemente, sosteniendo el contrato sobre las llamas. Y a veces, el amor más verdadero nace de los comienzos más improbables. Luisa completó. Mientras el papel se transformaba en cenizas, llevando consigo las cláusulas frías y calculadoras que, paradójicamente, habían abierto camino para el más profundo y sincero de los sentimientos. De la mano regresaron a la fiesta, donde sus hijos, su familia expandida y su futuro compartido los aguardaban, no más vinculados por un documento legal, sino unidos por algo infinitamente más fuerte: la elección diaria de amar, a pesar de los miedos, más allá de las expectativas, a través de los desafíos. La historia que comenzó como un acuerdo improbable se transformó en la más hermosa de las certezas, que el amor verdadero, cuando encuentra espacio para florecer, trasciende cualquier contrato, supera cualquier lógica y reescribe completamente el destino de aquellos que tienen el coraje de permitirse sentir.